Para todos, de nuevo un placer estar con ustedes, pues quienes pudieron participar en la charla de ayer del papel de la mujer en la joyería tradicional. Bueno, digamos que esta charla tiene un capítulo, es uno de los tantos capítulos de la joyería tradicional pequeño que se llama recuperación de oficio, donde la idea es contarles un poco en qué consiste esto. Es un resumen pequeño del por qué se pierde un oficio, de si es ideal rescatarlo o no, por qué se pierde y cómo es el proceso para hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias? Es como les digo, la joyería tradicional colombiana tiene un sinnúmero de capítulos, este es uno de los tantos, donde vamos vamos como a revisar algunos elementos que tal vez todos tenemos confusiones al momento de hablar de tradición, porque creo que a todos nos ha pasado que cuando pensamos en joyería tradicional colombiana pensamos en filigrana, ¿cierto? Inmediatamente lo relacionamos con la filigrana, pero resulta que detrás de la filigrana hay otras técnicas que por algún factor social, factor económico, fueron desapareciendo, dando paso a la filigrana. Entonces, en este momento voy a compartir pantalla con ustedes. Y Aprovecho, empezamos. por favor recuerden tener cámaras y micrófonos apagados durante toda la charla para que puedan ver solamente a Mario. Muchísimas gracias. Ya Carolina, está. ya están viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, ya la estamos viendo, Mario. Listo, Adelante. perfecto. Entonces, joyería tradicional, como les digo, uno de los tantos capítulos de la joyería tradicional que veremos hoy en este pequeño espacio que tenemos, se llama la recuperación de oficio. ¿Listo? Para quienes participaron de la charla anterior, van a ver algunas diapositivas donde hay una información repetida, donde es un poco contar en general cuáles son nuestras comunidades tradicionales, por qué las entendemos como tradicionales y qué características específicas tienen todas, ¿no? Entonces, comunidad tradicional son las que ejercen el oficio desde épocas de la colonia. Hablemos y entendamos el oficio de la joyería como en dos momentos, ¿no? Precolombinos y posterior conquista y colonización. Esta división se da, como les dije ayer, en un proceso largo de conquista, posterior colonización, donde los asentamientos tradicionales, pues obviamente buscan ubicarse en zonas donde hayan recursos naturales cerca que les permitan, en este caso, sostener una población. Ustedes van a darse cuenta que la mayoría de poblaciones tradicionales están cerca a un río, y esto no solo lo van a ver acá, sino en cualquier proceso de expansión a nivel histórico en el mundo, sucede lo mismo, ¿no? Una fuente hídrica grande que nos pueda tanto servir a nosotros como población, pero también en el caso de la conquista específicamente y de la colonia, como vía de acceso y de comunicación y comercial también. En este caso, la foto que ustedes están viendo es una foto del río Telembí en Barbacoas, Nariño, una de las comunidades tradicionales en joyería. Es también importante tener en cuenta que al hablar de tradición, nosotros tenemos que ligar esto inmediatamente a la extracción, ¿no? A la minería y al metal precioso. Esto nos va a llevar a una región muy grande del país, que es todo el litoral pacífico, donde encontramos los departamentos del Chocó, Cauca, Nariño, pues Valle de Cauca también está. Sin embargo, la presencia del oficio se da en el Pacífico Sur y en el Chocó. Pacífico Sur entendámoslo como Cauca, Nariño. ¿Listo? Entonces, como les decía, la relación del oficio y esta conexión con la extracción es importante. Sin embargo, vamos a ver que dentro del proceso de colonización hay unos principales patrocinadores del oficio. Por ejemplo, no sé si todos ustedes sabían, y quienes les gusta la historia o han tenido la oportunidad de visitar varios museos en lugares como Popayán, como Cartagena, como Mompox, quienes lo conozcan, van a darse cuenta que todos los asentamientos de la colonia tenían su iglesia y la religión tenía un papel importantísimo, pues digamos que en todo el proceso de aculturación y sincretismo religioso que se fue dando durante este tiempo, pero también porque son los principales promotores del oficio. Los objetos religiosos, la liturgia y todos los elementos decorativos de la iglesia, tanto tejidos, tanto cordones, todos los elementos que decoraban al Padre, pero también a los espacios donde estaban las iglesias, eran hechos en oro y en piedras preciosas. Pero ¿quién hacía estos elementos si estamos hablando de una época en la que estamos colonizando una tierra, una nueva tierra, ¿no? Entonces aquí es donde se presenta una migración grandísima hacia el territorio
de artesanos, de personas que trabajan el oficio y donde empieza toda la tradición detrás de esto, ¿no? La religión, como les digo, es importante, es muy importante en la aparición de la tradición orfebre, de la platería y demás. Ustedes, si quieren confirmar esto, nosotros en Artesanías de Colombia tenemos diferentes fuentes donde podemos, digamos, buscar esta información, pero también les recomiendo mucho que se puedan acercar a archivos de historia. El Archivo General de la Nación tiene unos datos increíbles donde ustedes van a poder buscar desde el acta de defunción de una persona donde declara todos sus objetos religiosos hechos en filigrana, estampado y otras técnicas, ¿no? Entonces es bien interesante poder explorar esto. Cuando hablamos también de comunidades tradicionales, como les decía, estamos hablando de cuatro, principalmente Mompox, Ciénaga de Oro, Santa Fe de Antioquia y Barbacoas. Las cuatro tienen una característica similar, que están cerca a un río, están al lado de un río. Sin embargo, dentro de estas, Ciénaga de Oro es la única que no se encuentra en un río, sino en una ciénaga. Y Mompox, a diferencia de las otras, es la única comunidad que no tiene cerca minas o zonas de extracción minera. Pero ¿por qué entonces Mompox pasa a ser uno de los principales representantes de la orfebrería y de toda la tradición orfebre en Colombia? Lo que pasa es que Mompox era un puerto, era una parada fundamental antes de llegar a Cartagena por el río Magdalena. Entonces, barcos cargados de metales preciosos del interior que subían por todo el Magdalena paraban en Mompox, y Mompox tenía un trabajo muy interesante que si ustedes van a los museos lo van a poder ver y van a poder ver las herramientas que hay allá, y era acuñar los metales. Es decir, en Mompox se ponía el sello de la corona española, donde las piezas de oro y plata se iban a Cartagena y de ahí salían para Europa. Entonces, este proceso de acuñe, este proceso de intercambio de metales, de puerto comercial, hace que también haya una llegada muy grande de personas que trabajan en el oficio, de artesanos, y una relación grandísima en torno a los metales preciosos. Ahora, después vemos que en el proceso de expansión dentro del territorio, la migración se da de la mano de la extracción minera también. Esto hace que se creen entables mineros grandes, en este caso Quibdó, Guapi, y hacia el sur del país, mucho más reciente, en el Putumayo, eh, se da una migración grande que les contaré ahorita. Entonces, en este caso, lo mismo proceso. Se van a las nuevas zonas, se construye una población, empieza a, a ver la extracción del metal, y inmediatamente empiezan a llegar artesanos o personas que trabajen la materia prima. El Putumayo, como les decía, es un proceso mucho más reciente. Es más, de esto tenemos unos datos verídicos donde todavía conocemos a las personas. Hacia los 60 se da una migración grandísima de artesanos de barbacoas hacia el Putumayo, llegando casi hasta el último municipio que se llama La Hormiga, en frontera con el Amazonas, eh, quienes se van en busca de nuevas oportunidades porque empieza una explotación minera grandísima en todo el Putumayo. Luego, entonces, de este proceso tenemos ya las regiones tradicionales, donde en este momento, si ustedes van a estas zonas, encontrarán oficio tradicional, técnicas y piezas que nos pueden, digamos, como dar una guía hacia dónde podemos ir en busca de nuestros elementos tradicionales. Ahora, ¿por qué razón nosotros creemos que la filigrana es nuestra técnica tradicional, no? Creo que ustedes vieron ayer la charla de Luis Méndez, donde pues ustedes se han dado cuenta que la filigrana es una técnica universal, ¿no? No solo aquí, no solo en España, no solo en Europa, no solo en el norte de África, no solo en Medio Oriente, no solo en Asia. O sea, estamos hablando todo el mundo donde encontramos una técnica que además tiene una historia grandísima y presencia en diferentes culturas a través del tiempo. Entonces, ¿por qué nosotros consideramos la filigrana una técnica tradicional? Si estamos hablando de un territorio donde en el proceso de conquista tenemos el encuentro de tres eh, culturas totalmente diferentes, ¿no? Los nativos, que pues en este caso tienen todas sus técnicas de trabajo orfebre, que ustedes las conocen y pues creo que la mayoría de nosotros las conocemos, pero también tenemos la presencia de los esclavos africanos, que también tienen técnicas de joyería, también tienen un montón de desarrollo técnico respecto al trabajo de los metales preciosos, y aún más se suma entonces el colonizador español, que también tiene sus técnicas.
Entonces, hay una mezcla y una relación muy interesante en el territorio donde nosotros podemos encaminarnos y según sea la región que escojamos, podemos encontrar diferentes elementos que nos van a remitir a otras partes del mundo. Si ustedes van a Chocó y ven algunas piezas tradicionales de la joyería chocuana, es imposible que al ver joyería de África, en este caso de Nigeria y otras regiones, no encuentren una relación entre las piezas. Los invito a que lo hagan, es muy bonito poder llegar a esta conclusión y a todo este rastreo interesante de las piezas y de los objetos en nuestra región, ¿no? Sin embargo, todo esto que les estoy contando acá está un poco resumido para no extendernos en el proceso. Luego pasamos a la estructura del taller, que ayer hablábamos. La estructura del taller es muy importante entenderla en el oficio tradicional porque precisamente esta estructura y el modo de aprendizaje que se da en la joyería tradicional es la que ha desmotivado a muchos jóvenes y la que ha puesto en riesgo el oficio en muchas regiones. Ciénaga de Oro siendo una de las comunidades más importantes en joyería, donde ustedes van a encontrar un taller de joyería de la familia Urán, quienes son la cuarta generación, van por la cuarta generación de orfebres. Es un museo. Yo le digo al taller de Diego Urán que es un museo porque tiene todas las herramientas que ha ido heredando desde su bisabuelo hasta hoy. Eh, Estampados, sopletes, todas las herramientas que tal vez vieron en la charla de Luis Méndez, todo lo que hay detrás del oficio está ahí. Sin embargo, solo queda un joyero en Ciénaga de Oro. ¿Y por qué pasa eso? Porque el oficio se cae, porque se pierde, porque la tradición se va. Entonces, un poco para entender esto, hay que entender la estructura del taller. Entonces, ayer hablábamos y les contaba que también en la estructura del taller y esta, digamos, como pensamiento cerrado de aprendizaje, no solo afecta a las mujeres en su momento que querían entrar al oficio, sino también en este momento afecta a los aprendices. Eh, Muchos jóvenes están interesados en entrar a la joyería porque ven a los maestros artesanos en las comunidades que económicamente son estables y que tienen muy buenos ingresos y que tienen, digamos, unos beneficios respecto a otras personas en sus comunidades mayores. Sin embargo, al entrar se dan cuenta que es un proceso que lleva muchos años, ¿no? No es como en cualquier otro tipo de oficio, pues de estudio o trabajo donde ustedes entran e inmediatamente empiezan a recibir dinero. En la joyería el proceso tradicional lleva mucho tiempo antes de que ellos reciban un pago, lo cual inmediatamente los desmotiva. Entonces, en la estructura del taller tenemos un maestro, que es el joyero encargado del taller. Tenemos un aprendiz, que es quien va a heredar todo el conocimiento del maestro en el taller. Y tenemos un ayudante, quien se encarga de todos los oficios varios del taller. Y los ayudantes u oficiales, como los queramos entender. ¿Qué pasa? En este caso, el aprendiz es el que va a tener derecho a que el maestro le transfiera el conocimiento de diseños y técnicas, que vamos a ver ahora un libro de oficio, pero además va a ser quien se va a encargar de mantener el apellido y la historia de la familia en el oficio viva. El ayudante en el proceso de trabajar en los talleres obviamente aprende la técnica, obviamente también sabe hacer un montón de tejidos, de rellenos, de martillado, de trabajo de metales en el taller, que poco a poco lo van aprendiendo y al igual se va haciendo parte del taller donde el maestro muchas veces puede llegar a reconocerlo como un aprendiz, donde el ayudante luego puede salir a montar su propio taller. Esto es lo que pasa en el litoral pacífico con la población afrocolombiana. La técnica y los maestros oficiales y los maestros de taller en las zonas en su momento eran españoles, posterior criollos. Sin embargo, la mano de obra africana, llegó como objetivo principal la explotación minera y maderera en las zonas, también es utilizada como mano de obra en los talleres y en muchos otros oficios. Pero resulta que los ayudantes que se escogen para los talleres también, como les decía, en muchos casos tenían técnicas y diseños y entendían muy bien el oficio, que poco a poco se van ganando la confianza del maestro y que esto más adelante en proceso histórico y demás que pues ustedes deben conocer, logran ellos montar sus propios talleres y son quienes heredan el oficio en todo el litoral pacífico. Entonces, en el proceso de aprendizaje, como les dije, tenemos unos pasos, ¿no? Entonces, primero tenemos que el aprendiz tiene que pasar de 3 a 6 meses realizando tareas varias. Es decir, él es el que va a ir a conseguir el agua, él es el que va a ir a conseguir las herramientas, es el que va a ir
a traer la comida, es el que va a estar limpiando las herramientas, es el que va a estar barriendo el taller. O sea, este tiempo, este periodo de tiempo, el maestro lo que va a intentar es desmotivar al aprendiz y medir su paciencia en el oficio. Digamos que también dentro de esta dinámica yo les contaba que hay unas pruebas muy lindas que se dan en todo el territorio. Son historias muy bonitas donde los maestros ponen pruebas imposibles a sus aprendices. Ayer les hablé de cuajar el agua. Cuajar el agua es una prueba que se hace en Mompox donde con un palito a mediodía, sol de mediodía, el maestro le decía al aprendiz que tenía que revolver el agua con el palito hasta que cuajara. Todos ustedes saben que el agua no cuaja y pues estos jóvenes duraban casi 2, 3 días todo a cuajar el agua. El maestro sabía que si al tercer día la persona seguía intentándolo, era porque tenía vocación para el oficio de la joyería. Y así hay muchos. En Quibdó también van a encontrar, por ejemplo, una anécdota muy bonita que es los palacios de aire, se llaman. Los palacios de aire, pues es una herramienta que no existe e igual ponían a los aprendices a ir de taller en taller durante toda la comunidad, pues, durante todo el día, por toda la comunidad. Los maestros sabían que cuando alguien llegaba preguntando por los palacios de aire, era una prueba. Entonces lo iban mandando de un lado a otro, hasta que al final del día el joven llegaba frustrado al taller del maestro a decirle, no encontré el palacio de aire, y pues era cuando le decían como, este no existe. Entonces, este tipo de pruebas y este tipo digamos, como de pruebas, de tareas y demás son las que van a medir la paciencia del aprendiz, que luego pasa o se le permite entrar al taller para empezar como ayudante. ¿Listo? Entonces ya son oficios dentro del taller, ya no son los mandados, ya ahora es el estirar el hilo, el fundir, el martillar, tareas, digamos que requieren un esfuerzo físico, pero que también le permiten un poco dentro del proceso de aprendizaje entender muy bien cada paso. Son de 2 a 4 años. Una vez el maestro se da cuenta o decide soltarle al aprendiz una pieza para que pueda trabajarla, el aprendiz puede hacerlo completamente solo. O sea, el maestro no tiene que estar en ningún momento indicándole qué hacer o qué no hacer, porque el aprendiz precisamente lleva casi 2 años viendo cómo trabaja el maestro, cuál es la llama que utiliza, la soldadura, cómo la hace, qué tipo de soldadura, de qué calibre están las guías, de qué calibre están las láminas. Todo esto el aprendiz lo tiene súper interiorizado, por eso para él es muy fácil empezar a trabajar. Después de ese tiempo, ahora sí, el aprendiz puede empezar a desarrollar joyas y puede empezar a recibir ganancia en el proceso, ¿no? Hay quienes pagan las actividades anteriores, pero hay otros que no. Entonces, precisamente esta demora y digamos, como todo este proceso tradicional es lo que hace que en muchos casos aparezca, aparezcan, perdón, otras actividades que llamen la atención de los aprendices y empiecen a escasear los joyeros, empieza a desaparecer la técnica y el oficio en una comunidad. Entonces, cuando hablamos de la desaparición de técnica o de diseños tradicionales, vamos a hablar de dos factores importantes, ¿no? Que son el social y el económico. Digamos que en este trabajo donde yo he podido viajar a través del territorio y conocer un poco las historias de maestros que se han retirado, que han vuelto, de aprendices que tal vez al principio no quieren ser joyeros, pero que después de estudiar en una universidad vuelven al oficio, hay que entender también por qué desaparece una técnica y si es bueno, si es viable, si está, digamos que dentro de nuestras obligaciones recuperarla, porque hay que entender primero por qué desaparece, ¿cierto? Entonces, los dos factores son sociales y económicos. En nuestro caso, el factor social para desaparición de la técnica, pues creo que puede variar respecto a otros países, porque nosotros, pues todos sabemos que tenemos una historia un poquito más compleja a nivel rural, ¿cierto? Pero el primer trabajo que debe realizar un diseñador o un joyero que esté interesado en rescatar una técnica o un diseño, en este caso es entender por qué desaparece, ¿cierto? ¿Por qué en nuestras comunidades tradicionales se dejan de hacer algunos elementos? Esta foto que ustedes están viendo y estas piezas que están ahí son los pescados estampados de Mompox. La técnica tradicional de nosotros en las comunidades era el estampado, que iba de la mano del acuñar metales. Son troqueles manuales que en un bloque de plomo los artesanos martillaban una lámina muy delgada para poder imprimir formas que luego se volvían joyas, se volvían elementos decorativos para ropa o simplemente para dar un sello, una estampa a un metal.
En este caso, estas piezas son tradicionales de Mompox. Y a hoy solo hay un taller que las trabaja. Entonces, cuando hablamos de factores sociales en pérdida del oficio, tenemos que entender que hay unos puntos principales, ¿cierto? En nuestras regiones podemos encontrar que muchas veces son zonas aisladas donde la población es reducida y tal vez la migración hace que cada vez haya menos personas que estén buscando comprar joyas, ¿no? También tenemos un factor pues muy complejo y sobre todo en todo el litoral pacífico, que es pues el conflicto que afecta a las zonas rurales, donde esto inmediatamente no solo cambia las actividades y la economía local, sino que también en muchos casos obliga a migrar a muchos artesanos, ¿no? En busca de sitios más tranquilos. Cuando hablamos de actividades económicas locales, pues esto se resume a que muchas veces los oficios tradicionales son reemplazados por la minería o por otro tipo de actividades que van acompañadas del conflicto, ¿no? Y que pues para los jóvenes es mucho más rentable y en menor tiempo generar ingresos con estas actividades. Una de mis experiencias más, digamos, como impactante que he tenido en estas zonas fue cuando fui por primera vez a Guapi, en el Cauca, y llegué a una joyería tradicional precisamente del maestro Gabriel Ortiz, y Gabriel Ortiz estaba sentado en el taller, precisamente estábamos hablando sobre los diseños tradicionales y en ese momento llegaron dos jóvenes con una bolsa. Eran un chico de 13 años y de 14, el otro. Y al abrir la bolsa, pues sacan oro. El caso es que en este momento el maestro Gabriel les entrega a cada uno 2.500.000 y al otro 3.500.000. Una cantidad de dinero bastante grande para un joven de 13 y 14 años, ¿no? Entonces, en este caso, pues uno se pone a pensar a esa edad, ¿qué hace una persona con todo ese dinero? Y cómo es que lo consigue tan rápido. Entonces, cuando Gabriel me cuenta que, pues, muchas veces en estas zonas, los jóvenes abandonan desde muy temprano el colegio para dedicarse a estos oficios que generan ingresos muy rápidos y, pues, digamos que los alejan de toda la tradición y todo lo que hay detrás en la cultura, ¿no? Entonces, el factor social puede ser muchas veces el que obliga al maestro artesano a dejar de lado el oficio o a irse a otra zona o llevar este a otra zona, ¿no? Luego tenemos los factores económicos, que en este caso los estampados son víctimas de esto. Y es que la filigrana es la que desplaza la técnica del estampado. Si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar ayer a la señora Magalis, a nuestra invitada de Mompox, ella precisamente dijo esto entre su discurso y era que a ella no le gustaba el estampado, que su esposo fabricaba piezas estampadas y que la tradición era fabricar piezas estampadas y que no le gustaban. Pero cuando ella veía que hacían elementos de joyería en filigrana o acabados específicos para alguna pieza en filigrana, le gustaba muchísimo. Entonces, precisamente, el factor económico influye en la desaparición de una técnica por diferentes puntos. Primero, por la mano de obra. Cuando hablo de mano de obra, es porque las técnicas muchas veces requieren un esfuerzo y un tiempo muy grande, pero el precio al final no vale la inversión en tiempo y trabajo del artesano, ¿no? Lo otro es la salida comercial, que como les decía, puede que la baja, conforme cambian los intereses, las tendencias, porque cuando hablamos de tendencias, y si ustedes han tenido la oportunidad de ver las charlas que hemos tenido en Artesanías de Colombia de tendencias de joyería, entendemos un poco que pues, todo esto que va cambiando en el mercado y en la moda, también pasa en las regiones. En las regiones también hay su propio mercado donde la moda y el interés también responde a unas dinámicas específicas que pues hacen que la gente se pierda el interés por completo en otras piezas, ¿no? Y lo relacionen con abuelas, porque ese es el comentario que siempre les van a decir. Cuando ustedes preguntan por estampado, siempre les van a decir en las regiones, ah, sí, eso lo usaban las abuelas, porque es algo viejo, inmediatamente se relaciona con algo antiguo. Muchas veces también el trabajo por encargo, que creo que la mayoría de joyeros hacemos esto, pero en el caso de las comunidades artesanas, les quitan tiempo. Si ustedes tienen un taller que está dedicado a trabajar estampados, en este caso, por ejemplo, el taller de los Gutiérrez, sin embargo, todos sus clientes vienen a pedirle encargos de filigrana. El maestro entiende que debe sacar y producir más piezas en filigrana para poder tener mayores ventas, ¿no? Entonces es también como el trabajo del maestro y precisamente la necesidad o la demanda del mercado nos lleva a
migrar y dejar una técnica detrás. Y luego, y la más, digamos, como importante en este caso, es la dificultad para encontrar herramientas. De las 4 comunidades tradicionales que les he contado, Barbacoa, Ciénaga de Oro, Santa Fe de Antioquia y Mompox, el oficio de la joyería siempre ha estado acompañado de otros 2 oficios: la carpintería, la ebanistería, todo lo relacionado al trabajo en maderas, quienes eran los que se encargaban de desarrollar, diseñar, crear muebles, mesas, sillas, todos los como implementos que necesitaran los joyeros, y los herreros, quienes forjaban las tijeras, forjaban los estampados, forjaban un montón de herramientas que permitían trabajar una técnica específica. Entonces, conforme va pasando el tiempo, la joyería, digamos que no solo se ve afectada, sino también estos 2 oficios que hacen que desaparezcan poco a poco. Entonces, al desaparecer estos 2 oficios, ¿quién le va a permitir al artesano comprar, o a quién le va a poder comprar las herramientas que eran diseñadas específicamente para producir una pieza? ¿Cierto? Entonces, hay muchos joyeros que sabían producir sus propias herramientas, sin embargo, era mucho más sencillo también para ellos poder conseguirlas o comprarlas o encargarlas. Entonces, en el factor económico tenemos que tener en cuenta que muchas veces una técnica desaparece no porque el artesano quiera dejarla de hacer, sino simplemente porque no es rentable para él. Y por esto la filigrana se posiciona en muchos territorios. ¿Listo? Entonces, dentro de la desaparición de la técnica tenemos los estampados, que es de los que les está hablando todo este espacio que hemos tenido. Entonces, esa foto que vemos acá son 3 estampados tradicionales de Mompox. Digamos que el estampado es una técnica que consiste de un perno de hierro que tiene una figura tallada en la parte superior que nosotros martillamos sobre la lámina del metal que queramos trabajar, si es oro o plata, sobre un bloque de plomo en su momento, donde el plomo, digamos que se imprime la forma, se crea un positivo y empezamos a trabajar y hacemos las piezas juntas para soldarlas. Todo este proceso es muy demorado, pero la pieza termina siendo muy ligera. Y ustedes saben que en Colombia pasa algo, y es que los joyeros en su mayoría han vendido por peso, ¿cierto? Y aún hoy lo vemos que en las regiones vendemos por peso nuestras joyas. Entonces, esto inmediatamente hace que los artesanos, al empezar a trabajar filigrana y al entender que a menor peso, menor esfuerzo, pero también un ingreso, digamos, considerable y similar al estampado, empiezan cada vez a dejarlo de lado. Pero también, como les decía, el interés de las personas. Entonces, el estampado va relacionado con la acuñación de metales. Como les decía, en Mompox, sobre todo, ustedes lo van a ver más fuerte porque era la zona donde específicamente se ponían los estampados de la corona española. Pero también dentro del estampado vamos a encontrar caracteres religiosos, figuras, ángeles, santos, cruces, que servían tanto para las iglesias como también para los artesanos, para las mujeres en la época, pues que son zonas y la religión tiene una importancia muy grande pues, a nivel cultural aún hoy, pero en esta época pues muchísimo más, ¿no? Pero también encontramos naturaleza y que aquí es donde nos empezamos a diferenciar, tanto en la técnica de la filigrana como en el estampado y en otras, y es que la inspiración que tenemos en las regiones, el contexto que nos rodea, lo que constantemente estamos viendo es completamente diferente a otras regiones y a otros países. Por ende, empezamos a plasmar lo que nos rodea, y en este caso la naturaleza, pájaros, animales marinos y otras formas y figuras que nos permiten, digamos, como dar una identidad clara. Cada comunidad tiene un estampado. En Mompox son figuras religiosas y es el pescado que les mostré. Sin embargo, no tengo todo, digamos que, pues, por el espacio, las imágenes que tenemos de esto son bastantes, pero van a ver que en el Pacífico se encuentran insectos, moscas, sobre todo moscas y escarabajos. En Santa Fe de Antioquia y en la parte de Antioquia ustedes van a encontrar estampados de unas máscaras increíbles. Lastimosamente no tengo la foto acá, pero son máscaras y figuras, digamos como formas, perdón, que no tienen como un mensaje claro respecto a lo que quieren mostrar. Y Ciénaga de Oro, que pues tiene toda la parte religiosa. No sé si ustedes sabían que Diego Urán, el artesano, el último artesano de Ciénaga de Oro, precisamente fue el que diseñó, perdón, creó la camándula que se le regaló al Papa en la visita que hizo a Colombia.
precisamente porque la tradición de Ciénaga de Oro está totalmente ligada a la religión y es muy fuerte. Y todos los estampados que él va a presentarles van a tener que ver algo con religión. Entonces, hay que entender un poco esto, ¿no? Como las técnicas desaparecen, el proceso de que nosotros tenemos, no solo en herramientas, en evolución de procesos, de tiempos, de trabajo, también pasa en los diseños y también pasa de la mano de las tendencias y hacia dónde va girando cada vez el mercado. El artesano también responde a esto, ¿no? O sea, si un artesano sigue trabajando de tradición alguna pieza, eh, el ideal para todos nosotros y maravilloso sería que siguiera haciendo los productos que siempre hace. Sin embargo, el artesano también tiene que vender y él tiene que darse cuenta que le genera ingresos y que no. Sino dentro de estas dinámicas, pues obviamente Artesanías de Colombia, uno de sus principales objetivos es mantener estos productos vivos. Y tanto en joyería como en el resto de oficios se hace. Por último, tenemos los libros de oficios. Esto es una imagen de más de 60 páginas de un libro de oficios que yo pude rescatar del Pacífico Sur, donde los maestros en sus libros de oficios recopilaban los diseños tradicionales de la época. Es decir, si yo estoy viviendo en 1790 y la gente me pedía alguna forma o figura específica, inmediatamente yo la hacía, la quemaba y sobre un papel ponía la pieza caliente para que ella quemara la silueta sobre la hoja. Esto hacía que yo pudiera tener, digamos, como las medidas claras de la pieza que estaba haciendo. Y así poco a poco ellos iban archivando todos los diseños o piezas que habían fabricado. Este libro que están viendo tiene dos partes, ¿no? Esta primera parte es un rescate que hizo el maestro hace unos 40 años cuando recibió el libro, y estas son las hojas originales que, si se dan cuenta, ya están casi desapareciendo. Hay unas que él ha fotocopiado, mejor dicho, es un libro grandísimo donde están todas las formas, figuras, animales, tamaños, calibres de técnicas desde 1750 hasta hoy. Esto ha sido un trabajo de casi 5 años donde pues, precisamente el objetivo es no permitir que estas piezas se pierdan. Sin embargo, esto es muy difícil porque si alguno de ustedes estuvo en la charla de ayer, yo les contaba, los maestros joyeros tienen digamos como una tradición que a su vez es perjudicial para el oficio y es no contar sus secretos, sus diseños, sus técnicas, porque eso inmediatamente va a hacer que las demás personas lo hagan y sería competencia. Entonces, para mí esto fue un ejercicio de, como les digo, casi 5 años de confianza con los maestros, donde por fin deciden y los logramos convencer para que nos puedan entregar estos datos y poderlos, digamos, como recuperar y poderlos revivir. Pero entonces ahora, ¿cómo uno revive un diseño o una técnica perdida? ¿No? Que es lo que vamos a ver ahorita. El caso es que los libros de oficio son la herencia, son el más grande tesoro que pueden entregar a un artesano, además de la técnica, ¿no? Porque muchas veces él ni siquiera tiene que hacer un diseño, sino él va al libro, saca la pieza y se las muestra a las personas. Hay comunidades donde siguen utilizando las piezas de muchos, muchos años atrás, ¿no? Eh, y como les decía, cada maestro tiene sus propios diseños. En este caso, en el Pacífico, pues vamos a encontrar que en el Chocó y en otras zonas tienen unas formas, unos hilos, unos calibres muy diferentes a Mompox o a Santa Fe de Antioquia. Creo que todos han visto que Santa Fe de Antioquia, por ejemplo, tiene una historia reciente de un producto que los diferencia por completo de los demás y son los nudos tejidos. Lo cual es maravilloso porque el nudo tejido es como su insignia, desde hace creo que ya 100 años, si no estoy mal, lo vienen haciendo, y la forma en que se llega a esta pieza es muy interesante porque es la historia de un joyero a quien le piden fabricar los accesorios que usan las personas en los caballos en oro. Y al momento de llegar al nudo con el que la persona golpea al caballo, es cuando desarrolla el nudo tejido. Sin embargo, el nudo tejido que ustedes ven de Santa Fe de Antioquia es un nudo turco que hace más de 1000 años en Medio Oriente, ¿no? Pero vean cómo se llega en zonas diferentes a una misma pieza, ¿no? Eso es muy interesante y eso es algo que creo que yo siempre les he contado a todos respecto al proceso creativo y al desarrollo de una pieza.
Y hasta aquí, entonces, un poco como el por qué una técnica desaparece y cómo es el proceso o cómo deberíamos nosotros, si queremos recuperar una pieza o una tradición, actuar, ¿no? Creo que lo más recomendable, como les digo, es entender el por qué desapareció. Si desapareció porque no era rentable en una región, ¿cómo podemos hacerla más rentable? ¿Cómo podemos volverla a ser rentable? ¿Cómo podemos recuperar esta? Porque un artesano, ustedes puede que vayan y le pidan una pieza. Sin embargo, si el artesano no sigue teniendo ingresos constantes o pedidos constantes de esta, él vuelve al archivo, ¿no? Entonces, un poco es precisamente todo lo que está ligado a la parte comercial que nos va a permitir hacerlo. En este caso les pongo una pequeña imagen de historias porque son anécdotas de los viajes en el territorio y la recuperación de oficio, y es contarles que en muchas regiones, como les había dicho, todas están cerca de zonas de explotación minera, pero cuando se fundaron, todas fueron construidas sobre antiguas poblaciones indígenas, Mompox, Barbacoas, Guapi, y otras zonas están cerca o sobre una antigua población indígena, que pues, los españoles obviamente construyeron sobre estas. Se encuentran muchas piezas precolombinas, pero para que lo tengan presente dentro del proceso de recuperación de oficio, también está el hecho de que en muchas de estas zonas, cuando se hace extracción minera, se encuentran antiguos entierros indígenas donde los mineros llevan estas piezas a las joyerías para venderlas como materia prima y que son fundidas. Esta que están viendo específicamente es una pieza de la cultura tolita que tuve la oportunidad de rescatar en el Pacífico Sur antes de que fuera fundida por un joyero, porque pues para ellos el valor es el metal, ¿no? La importancia está en el oro y no en lo que está detrás. Entonces eso como anécdota para que lo tengan presente, que pues ustedes van a encontrar si se aventuran a este mundo y a este trabajo de recuperación de oficio, este tipo de historias que muchas veces nos pueden desmotivar, pero que también a la vez pueden ser un ejemplo o un incentivo para continuar con esto, ¿no? Y no perder nuestras tradiciones. Entonces luego viene la estrategia de cómo nosotros podemos revivir y recuperar de forma correcta un oficio y una técnica. Y es siempre, como les decía, una salida comercial. En este caso, creo que muchos de ustedes habrán visto la charla de tendencias, que además Lina tuvimos la oportunidad de compartirla en Corpojova, donde les contábamos hacia dónde se mueve el mercado y cómo cada vez más hay un interés por la historia y por lo que hay detrás, ¿no? Por la tradición y por elementos que tengan historia. En este caso, las tendencias precisamente no es copiarlas, como siempre les he dicho, no es hacer lo mismo que está diciendo el mercado, sino es cómo nos podemos inspirar, cómo podemos usarlas de referentes para nosotros dentro de nuestra marca, dentro de nuestro desarrollo como joyeros, como diseñadores, podamos adaptar un producto a a una estética general que el mercado está pidiendo. Entonces, en este caso, les voy a poner dos ejemplos que he tenido la oportunidad de trabajar en recuperación de oficio con grandes, digamos, como con diseñadores, y en este caso, pues, especialmente una que es un proyecto personal, ¿no? Entonces, el primer ejemplo es esta marca que se llama Memoria Secreta, mi marca, que junto a Manuela Castaño venimos trabajando desde hace un año. Es un trabajo que lleva de investigación bastantes años, donde hemos ido recuperando diseños tradicionales pero que hemos ido adaptando a la estética y a las tendencias del mercado. No es recuperar por recuperar y hacer lo que hacían antes, sino también es volverlo rentable, no solo para el joyero, donde nosotros al tener ventas garantizamos que el joyero va a poder eh, tener también ingresos constantes, porque un poco la idea de la marca de Memoria Secreta, como su nombre lo dice, memoria secreta, es poder descubrir esos secretos que hay detrás de la tradición Colombia, y esas memorias poderlas transmitir a través de los objetos, de las joyas, del valor que tenían antes, volverlo a traer y que a partir de una relación entre tendencia y mercado actual podamos volverlas a la vida un poco. Entonces, el objetivo de esta marca, como les decía, ha sido investigar y descubrir elementos, formas tradicionales en las comunidades y poderlas llevar a algo más comercial. También nosotros tenemos productos insignias, ¿no? Entonces, digamos que en este caso nosotros tenemos como insignia estos aretes que los llamamos aretes Gloria. Manuela les pone aretes Gloria en honor a su abuela Gloria Valencia de Castaño.
quien usaba estos aretes y que fue el primer acercamiento que tuvo mi compañera a la joyería, ¿no? Pero que estos aretes precisamente son de los primeros aretes y de los primeros diseños tradicionales que se encuentran en la comunidad de Mompox. Entonces, ¿cómo nosotros a través de las tendencias podemos buscar la tradición, buscar los elementos tradicionales, perdón, volverlos rentables y hacerlos ser llamativos a través de las tendencias? Vuelvo y les digo, las tendencias cada vez más nos están encaminando a que busquemos las historias detrás de los objetos, ¿no? No es hacer por hacer, no es sacar una colección porque sí, sino es como nosotros podemos también garantizar una historia y que hay algo detrás, que hay un trasfondo en nuestros productos. Entonces, en este caso, hemos trabajado ya con 6 comunidades en Colombia, donde, como les decía, todo el ejercicio de investigación nos llevó a un trabajo de diseño donde nosotros adaptamos estos diseños a estéticas contemporáneas que les permiten tener una salida comercial, digamos, como aceptable hasta ahora. En este caso, es muy importante también tener en cuenta que si ustedes se van a aventurar al trabajo de recuperación de oficio, es muy diferente si lo hacen con comunidades joyeras a si lo hacen con comunidades de tradición, de otro tipo de tradición o de trabajo artesanal, ¿no? En este caso, la joyería, nosotros no tenemos elementos religiosos o representativos de nuestra cultura en la que podamos llegar a afectar o a ofender una población. Sin embargo, sí tenemos diseños y tenemos técnicas que hay que respetar. El libro de oficios que les mostré y que les conté, obviamente esto tiene un trabajo de investigación grande, pero que tiene también unos compromisos con la comunidad, donde no pueden ser divulgados por petición de los maestros, sino que debe ser un proceso, digamos, como de pasos cortos, de pasos largos, perdón, antes de hacer una publicación completa del libro. Luego tuve la oportunidad también de trabajar con Diego Guarnizo, donde desarrollamos una colección inspirada también en técnicas antiguas o técnicas perdidas. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar a Diego, la página de Diego Guarnizo es un diseñador que se ha arriesgado siempre a eh, intentar revivir, e intentarlo digo es porque siempre lo logra y tiene unos productos exitosos a nivel comercial, pero también inspirados en tendencias, pues como acomodándolos a un mercado específico, pero Diego le apuesta a todos los productos artesanales. Digamos que cuando hablamos de las tendencias y de las macrotendencias, que hablamos de los nuevos mitos y de las historias y los relatos, creo que Diego es una de las personas que más se ha conectado con esto. Entonces, como a partir de un producto tradicional y unas formas específicas en tendencia, nosotros logramos con una composición sencilla, en este caso yo hago un ejercicio de trabajo en geometrías, en asimetrías, en elementos de tendencias con movimientos, en productos de caídas y demás, unos diseños que le permiten al pescado tradicional de Mompox salir del pescado como lo entendemos, como dije, o salir como el llaverito, porque hoy en día es muy triste que el pescado de Mompox muchas veces es usado como llavero, cómo se convierte de nuevo en una joya, ¿no? Cómo lo traemos a la vida y cómo además lo hacemos público en medios y en espacios de moda. Entonces, la moda precisamente y hacia donde va hoy nos está invitando a que nosotros hagamos un trabajo y un ejercicio de recuperación de oficio muy grande, sobre todo en un territorio como Colombia, en el cual tenemos un sinnúmero de comunidades, un sinnúmero de elementos, de técnicas artesanales que nos permiten abrir nuestra mente a 1000 posibilidades de desarrollo y de trabajo, ¿no? Entonces, precisamente la moda en las regiones o el interés o las tendencias en los mercados locales son los que alejan los productos, los diseños, perdón, y las técnicas tradicionales y hacen que el artesano tenga que emigrar a otros. Sin embargo, a nivel mundial, las tendencias del mercado nos exigen, nos llevan a que busquemos de nuevo esa tradición y la traigamos a nuestros días para que podamos recuperar y darle una historia al producto. Entonces es un círculo, ¿no? Yo siempre hablo y siempre le digo a todas las personas que las tendencias, pues todos lo sabemos, la moda es cíclica, ¿no? Se va repitiendo, ¿cierto? Se va repitiendo y va teniendo, digamos, como que cada vez unos añadidos. Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros ese ciclo no lo mantenemos tan pequeño, sino lo alargamos? ¿Cierto? ¿Qué pasa si el ciclo nos manda
300, 400 años atrás. ¿Qué pasa si el siglo nos manda mucho más atrás y analizamos y estudiamos y vemos los elementos de la joyería y de los accesorios a través del tiempo y de la historia? Y cómo nosotros podemos con esto poder generar unas colecciones nuevas y que nos permitan como marca también generar una identidad clara. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues, como les decía, esta es una pequeña charla donde nosotros queríamos contarles uno de los tantos capítulos de la joyería tradicional, que pues con Lina nosotros vamos a tener muchos más y vamos a tener el espacio también para poder contarles todo lo que se lleva a través de la investigación de los productos tradicionales en Colombia. Como siempre, una invitación a que se aventuren a conocer a las comunidades. Ustedes saben, siempre yo voy a terminar todas mis charlas diciendo esto, y es cómo ustedes pueden lograr relacionarse, invitarlos a que los conozcan, a que indaguen, a que exploren el territorio, pues nuestro territorio como tal, porque creo que ustedes van a tener una sorpresa muy grata y donde van a encontrar un sinnúmero de posibilidades para trabajar en este caso. Y pues como les digo, las tendencias como una herramienta muy útil para que ustedes puedan usar, más no imitarlas. ¿Listo? Entonces, hasta aquí pues nuestro pequeño capítulo de recuperación de oficio y de cómo a través del diseño de las piezas tradicionales podemos revivir y crear nuevas colecciones. Espero que les haya gustado. Lina, como siempre, muchísimas gracias por el espacio. Creo que en este caso nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar de tradición y el proceso de recuperación de oficio, perdón. Entonces, muchísimas gracias. Mario, muchísimas gracias a ti por tu tiempo. No sé, tú tienes muchos conocimientos porque igual como te has contado, tú sabes un poquito de historia y has estado ya metido con tantas comunidades y con tantas cosas bacanas que es muy bonito poder escuchar todo eso. Sí, sí, pues creo que es muy chévere porque uno de los intereses más grandes que he tenido y precisamente hacia donde hemos intentado encaminar el proyecto de joyería en Artesanías de Colombia es esto, ¿no? Es como la recuperación. Muchas veces nos quedamos en ir, en conocer lo que hacen, pero y qué hay detrás y de dónde viene todo esto. Y pues si les soy sincero, hay un vacío muy grande en la joyería, en el conocimiento histórico de joyería en Colombia después de los precolombinos, ¿no? Cuando llega todo ese proceso de colonización en adelante, de aquí en adelante hay un vacío grande, donde no sabemos qué pasa, cómo es, cuáles son los diseños, cómo es el proceso. Entonces un poco es cómo podemos nosotros a partir de precisamente ese vacío, pues utilizarlo como estrategia de diseño. Es bien interesante. No, sí, bueno, podemos pasar a las preguntas. No sé si tú puedes pasar al chat para que las vayas viendo. Y yo me voy a ir a revisar a Facebook a ver qué tenemos por ahí. Listo. A ver. Tenemos... Sofía nos pregunta si hay formas de adquirir los libros de oficio. En este caso, como te decía, Sofía, en joyería es muy complicado porque hasta ahora estamos haciendo digamos que el levantamiento de los diseños tradicionales por regiones. Ya hay diseños y en Artesanías de Colombia tú los puedes encontrar los libros de oficio no solo de, digamos, como joyería, sino de todas las técnicas artesanales con las que trabajamos. Entonces tú puedes acercarte a Artesanías de Colombia y puedes pedir esta información. Ahora, como les decía, en joyería los libros de oficio hay algo que es de cada taller. Entonces, para que un maestro les entregue un libro de oficio, creo que es bien difícil, ¿no? Entonces, y también, como les digo, hay un respeto por esto, porque pues precisamente ellos tienen un conocimiento que están entregándonos y nosotros tenemos una responsabilidad también al respecto y es como no vamos en contra de esta confianza que nos han dado. Jorge nos pregunta que cómo puede hacer un libro de oficio de talla de piedras preciosas en Colombia. Bueno, Jorge, creo que esta pregunta es bastante larga. Igual Lina les puede pasar mi contacto y pues estos tipos de proyectos se pueden relacionar con las personas que consideramos más adecuadas para, ¿no? Digamos que en GEMAS nosotros tenemos personas especializadas. En este caso yo no les puedo, digamos, como dar
sea, obviamente yo tengo conocimiento al respecto, pero hay un cuento aquí muy importante para que todos sepan, y es que al momento de trabajar la recuperación de oficio, hay que entender también el contexto al que vamos a ir. Y si estamos hablando del contexto gemas preciosas en Colombia, estamos hablando de esmeraldas. Y tenemos que tener en cuenta que si hablamos de esmeraldas, estamos hablando de un contexto que tiene una historia bastante complicada. Entonces, ¿cómo es el acercamiento y cómo nosotros podemos llegar a esta zona donde nos cuenten todo el proceso y toda la historia? La hay y hay personas que están especializadas en esto, simplemente tendríamos que contactarlos. Bueno, No, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias. No sé si en Facebook tienes preguntas, Lina. nada, en Facebook muchos comentarios agradables, como siempre es un gusto escucharte. Les recuerdo que con Mario nos vemos ahorita, Mario, si les puedes contar un poquito de qué se trata la charla de las 4 de la tarde contigo. Claro que sí, procesos creativos como tal es un ejercicio que, pues, escuchando a Ricardo Domingo, él tocó muchos de los temas que se hablan ahí. Sin embargo, conmigo, es un poco relacionado al contexto mercado colombiano. Es como ustedes van a tener un proceso o cómo hay un paso a paso para crear una colección, pero también que nos requiere o tiene unos requisitos antes de eso, ¿no? Ricardo nos contaba el ADN de la marca, Ricardo nos hablaba de un montón de identidad de producto y de un montón de elementos detrás de cómo se desarrolla una colección que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y pues son estos consejos, ¿no? También si ustedes van a empezar en el proceso y en todo lo que es su marca de joyería, también como todo el proceso, como su nombre lo dice, proceso creativo, que hay detrás para llegar a una colección y sobre todo que tengamos una, digamos, como una aceptación a nivel comercial. Porque en mi caso, esa charla, o sea, ustedes aquí yo a veces, pues, van a ver dos caras donde estoy hablando en toda la parte tradicional, de toda la parte del oficio, del arte y demás detrás de la joyería, pero también tengo la parte en la que les voy a decir y les voy a hablar a nivel económico y totalmente directo de si queremos esto y estamos aquí es porque queremos tener un ingreso de algún tipo y cómo nosotros a través de nuestro proceso creativo vamos a lograr tener mayores ingresos. Entonces, un poco entendiendo esto, Artesanías de Colombia lleva 25 años trabajando con el sector joyero en Colombia. Entonces tiene una experiencia bastante grande respecto a los nichos de mercado por región. Entonces también es un poco contarles sobre esto. Entonces espero que puedan participar y obviamente habrá un espacio grande de preguntas para esto. Mario, si puedes revisar tu WhatsApp que te va a pasar las preguntas de Facebook, porfa, que Listo. empezaron a llegar. Listo. Bueno, Luz Helena me pregunta sobre precisamente la rapidez de nuestra sociedad, ¿no? Y cómo cada vez más se quiere tener algo o un producto rápido. Pues, Luz Helena, ¿qué opino al respecto? Es precisamente uno de los principales problemas que tiene la joyería tradicional y es que estos procesos acelerados y de ingresos rápidos y también el desinterés de los jóvenes por lo que hacen y querer estar saltando de un lado a otro o experimentando nuevas cosas, es lo que dificulta el que se mantenga la tradición. O sea, no está mal porque también esto son sentimientos encontrados. ¿En qué sentido? Si tú eres un creativo, el que tú estés necesitando constantemente crear nuevas piezas o atender nuevas necesidades es muy interesante y es un ejercicio profesional muy bueno. Sin embargo, tengan en cuenta que esa rapidez, ese cambio, ese desinterés y ese querer cosas nuevas no solo aplica a la parte personal, a la parte laboral, sino también a la parte objetual, ¿no? Y es como precisamente nuestra sociedad ha creado un montón de productos inservibles que con el tiempo se empiezan a dejar de lado y se vuelven todos los problemas que hoy tenemos. Sin embargo, Luz, lo que te iba a decir era que las tendencias están llevando a que esto deje de suceder, ¿no? Están precisamente buscando que se desacelere y que las personas vuelvan a valorar y a entender todo este proceso de trabajo anterior. Entonces, digamos, como mi apreciación. No estoy de acuerdo, sin embargo, como te digo, la misma tendencia del mercado nos está llevando a retroceder, a ponerle un freno a todo esto. ¿Qué otra?
¿Cuál es la frecuencia de respuestas cuando le pides información a un artesano? ¿Son muy celosos? Yair me pide saber la frecuencia. Esto depende. Un artesano es como ustedes. Si ustedes les preguntan algo sobre un producto que han desarrollado, una técnica que han trabajado por muchos años, y alguien les pregunta, ¿ustedes cómo le responden? ¿No? Ustedes le responden de una, le cuentan todo, o simplemente poquito a poco le van dando datos. En este caso, con los maestros con los que he tenido la relación, ha sido un proceso muy respetuoso porque yo no he llegado directamente a preguntarles cómo se hace, sino he intentado hacer el mismo proceso que tiene el aprendiz con ellos. Y es un poco ganarme la confianza, que ellos entiendan que yo estoy ahí para aprender, no para robar o para copiar, que yo tampoco estoy pensando en que las técnicas que tal vez ellos me enseñen o me abran su conocimiento para enseñarme, las voy a estar, digamos, como replicando, que es un poco el miedo que ellos tienen. Sin embargo, es un proceso de aprendizaje donde ellos también le hacen pruebas a uno. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes van a una comunidad artesanal tradicional, muchas veces el maestro, si ustedes le dicen que es joyero, él los va a poner a prueba también. Y a mí me pasó. En mi caso fue una vez que estuve en un taller en Tumaco, otra vez en Barbacoas, donde uno de los maestros me decía que si yo era joyero, yo les respondía que sí. Entonces, pónganle que en unas 15 días de trabajo con ellos, por ahí al octavo día, uno de ellos me dice como, bueno, ya que usted es joyero, me está doliendo un brazo, hágame un favor, fúndame, lamine y martille esto y haga tal cosa. Entonces, obviamente, esto es como, ok, lo lamino, hago todo lo que él me dice y al final le pregunto como, venga, ¿usted quiere que yo le deje el perfil en tal por tal? Y él solo se ríe y me dice, no, deje así, era para saber si usted sí sabía. Entonces, esto también pasa con nosotros. Ellos no van a estar contándole todo a cualquier persona. Ellos simplemente es un proceso de aprendizaje, de confianza, es una amistad. Entonces, y es como les digo, si ustedes conocen a alguien X aparece en su vida y les está pidiendo que le suelten todos sus conocimientos, ¿ustedes lo harían? Entonces es un poco ese el proceso. Angélica, si te soy sincero, no, escuelas no te recomiendo que te vayas a las comunidades. En Mompox muchos de los maestros joyeros te dan clases, también en el Pacífico, entonces tú decides, en Mompox reciben gente de Rusia, Italia, España, es más, hay maestros que han ido a trabajar a Mompox a aprender joyería que pues son especialistas en filigrana, ¿no? Entonces, lo más recomendado para mí es que vayas, te contactes con alguno de los maestros, nosotros te podemos ayudar con esos datos y decidas trabajar y aprender con ellos. ¿Qué otras preguntas? Primero, Fanny me pregunta, para rescatar el oficio hay que rescatar nuestra identidad y nuestra tradición por país. Bueno, si nosotros vamos a hablar de tradición país, tengamos en cuenta que esto es algo muy complicado porque la misma joyería se ve diferenciada en elementos representativos por región. Entonces, el Pacífico tiene unos elementos completamente diferentes al interior y al Caribe. Y así pasa en muchas comunidades. Entonces, es un ejercicio muy bonito, muy interesante, que como les decía, y creo que cuando empezamos todas esas charlas, y pues cuando empezamos con De la Mano, cuando empezamos con Corpo Jova, cuando tuvimos el acercamiento con la mesa sectorial, pues una de las principales necesidades que vemos es crear, pues es descubrir, perdón, esta identidad Colombia, que muchas veces nosotros la relacionamos con materiales, ¿no? Porque si no es la técnica de la filigrana lo que por lo general pensamos, entonces inmediatamente lo relacionamos con un material. La esmeralda es la tradición colombiana, la esmeralda es una piedra que nosotros vamos a utilizar para hacer una joya. Pero entonces, ¿es la esmeralda por sí sola o es la talla de la esmeralda o es lo que hacemos con ella? Si me hago entender un poco, es más bien nosotros tenemos un ejercicio muy, pues tenemos que tener un ejercicio muy, muy grande y también de mucha, digamos, como comprensión y estar súper abiertos a cualquier posibilidad, donde entre todos construyamos esto, la identidad que tenemos como país en joyería, que por cierto es muy grande, porque es que yo solo les estoy hablando, como les digo, un pequeño capítulo de un gran libro que es la tradición de una época.
Es decir, estamos hablando de un proceso de colonia. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasa con otras comunidades? ¿Qué pasa con las comunidades precolombinas? Uno de mis grandes descubrimientos en el viaje del territorio fue una pieza orfebre hecha por la comunidad Misak en el Cauca. Es una pieza increíble que han ido heredando, son unas piezas ceremoniales que se usan para los matrimonios Misak, que pues obviamente yo o sea, en el ejercicio de recuperación de oficio, este tipo de productos no se pueden, por ejemplo, trabajar como tema comercial, porque aquí hay una tradición y hay un irrespeto en el momento en que nosotros intentemos replicar esto, pero el poderte acercar a una comunidad tradicional con este tipo de productos y con el mensaje que hay detrás es maravilloso, ¿no? Pero como te digo, es un trabajo que venimos precisamente desarrollando y que pues es algo en lo que todos tenemos que participar. Creo que esa era la última, Lina. Espérame que yo estaba revisando por aquí algo. A ver si aquí de pronto en el chat hay alguna otra. Marco me pregunta que cómo ha sido mi proceso de recopilación de información. Bueno, yo les voy a contar una historia muy personal. Yo antes de ser diseñador industrial, antes de estudiar joyería, antes de trabajar mucho, estudié historia. Hice 6 semestres de historia, sin embargo, por el proceso, pues, por el trabajo, yo soy, pues como de pronto lo han podido ver en mis charlas, yo soy más del hacer, del estar ahí en zona, del investigar, y pues la historia, digamos que me llevaba por otra línea. Sin embargo, eh, me fascina la historia y me dio unas herramientas maravillosas de investigación donde en muchos casos he tenido que defender algún elemento y me ha permitido hacerlo. Les voy a contar también otra historia que hubo en Artesanías de Colombia donde nosotros tuvimos en algún momento un problema sobre atender a Quibdó. Entonces apareció una persona que nos decía, Quibdó no tiene tradición de filigrana. La filigrana es traída por Artesanías de Colombia, ellos trabajaban otros diseños. Ellos hacían los estampados, que sí, en efecto, ellos hacían los estampados. Sin embargo, cuando esto sucede, tenemos que demostrar el tiempo que llevaba la técnica en la comunidad, ¿cierto? Entonces, la persona que nos lo estaba diciendo nos decía que un periodo de 60, 70 años no es suficiente para decir que es de tradición en una comunidad que tiene tantos años. Esto me lleva a buscar al Archivo General de la Nación un documento, como les decía, de defunción y de registro, donde en 1790, 1800 creo que es, salía registro de la persona con tantos años de edad que tenía en su poder tantos accesorios, entre los cuales había una pieza de filigrana. Entonces, para la historia, ese filigrana en ese documento de ese año, de esto, nos da un indicio y nos permite mostrar que puede ser posible que en esta comunidad se hiciera y se trabajara. Sin embargo, no es suficiente. Hay que tener una recopilación de datos mucho más grande que un historiador sabe muy bien, un historiador profesional lo hace perfectamente, pero es un poco esto, ¿no? Y en un país donde la verdad el interés por este tipo de oficios tradicionales y de historia detrás de los oficios y de todo esto es algo relativamente nuevo, ¿no? Entonces, ha sido un poco complicado, pero pues igual es maravilloso y es muy grato porque al momento de tú descubrirlo, pues digamos que te llenas de una emoción y del saber y del poder visualizar, ¿no? Porque un ejercicio que yo también les voy a invitar a todos a que hagan siempre cuando hagan este tipo de trabajos es imaginarse, ¿no? O sea, piensen. Cuando yo veo una herramienta que tiene 180 años, inmediatamente pienso en lo que produce la herramienta y en cómo se vería la persona en ese momento y cómo lo usaba, en qué evento, en qué momento, si para ir a misa, si para ir al mercado, si para estar paseando por el pueblo, es bien interesante, ¿no? Entonces, creo que eso es como mi experiencia y mi comentario al respecto. Listo, Lina, ¿no? Muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas de lo que me estás enviando. Sí, Marcos, lo he hecho con trabajo de campo. Yo llevo 5 años trabajando en campo. La verdad estoy más en las regiones que, pues yo vivo en Bogotá, que en Bogotá.
Pero además de eso, pues aparte, yo también tengo viajes personales donde he ido investigando y he ido conociendo diferentes comunidades también por interés. Como les digo, por ejemplo, en el caso de los MISAC fue algo personal, un poco intentando descubrir o entender por qué desapareció por completo el oficio. Y pues esto me ha ido llevando a este tipo de descubrimientos, pero obvio, todo es en campo. También hay trabajo de archivo, el trabajo investigativo también tiene de los dos, pero pues yo no soy el más adecuado para decirles, como les digo, tengo o tuve experiencia en historia, sin embargo no soy un profesional en esto, pero pues es un poco recopilar todos los datos para poder empezar a generar ese tipo de contenidos. Mario, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, por regalarnos este espacio. Y sí, es que es muy bonita la historia de la joyería, es hermosa y cada día nos reinventamos más, que valga la gente ya le está chocando la palabra reinventarse, Reinventarse, sí. pero yo digo que es la palabra clave en este momento. Sí, exacto. Sí, Perfecto. No, gracias a ti, Lina, y gracias a todos por participar. Espero que pues nos veamos esta tarde en la siguiente charla y que pues esta charla los haya motivado o los motive o los incentive como siempre, como yo siempre hago la cuña al final, a trabajar con las comunidades artesanas y a descubrir ese increíble mundo que es la artesanía colombiana. sí, Mario. Yo a todos les dejé en los comentarios tu correo electrónico, que yo creo que es la forma más fácil que te pueden contactar. Listo. Que te escriban un correo, que te escriban por Instagram, porque tú también eres una persona muy asequible, eres muy amable, a todo el mundo le contestas, entonces yo Listo, creo no, que... gracias, Lina. Claro que sí, pues cualquier inquietud de una y muchísimas gracias. Listo, les cuento que ahorita seguimos con la rueda de negocios o la sala de negocios. Hubo un pequeño error en la programación. Yo puse que la sala de negocios es a la 1. En alguna parte de la programación me escribieron que decía que era a las 12. Entonces les cuento, no, la sala de negocios es a la 1 de la tarde. Igual, si cualquier cosa me escriben, vamos a ver cómo avanza la tarde, cómo vamos organizándonos. Recuerden que el taller de Leonor es cerrado. No van a encontrar acceso a él, solamente tienen acceso las personas que se inscribieron y les llegó el correo electrónico de confirmación. Si usted se registró y no le ha llegado al correo electrónico, revise spam, por favor. Quizá les pudo haber llegado, pero a correos no deseados. Todavía hay tiempo para las personas que quieren entrar hoy a la sala. Recuerden que la sala del día de hoy es de servicios y materiales alternativos relacionados a la joyería. Entonces no se la pierdan. Los esperamos y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Lina. Que estén muy bien a todos. Gracias.